sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Estudiaremos San Lucas capítulo 10, versículo 38 y siguiente. Te invito, hermano, toma la Biblia. Haz el esfuerzo de agarrar la Biblia. Sí, es que no solamente vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a ejercitarnos en tomar la Biblia, en comenzar a leer la palabra de Dios. Dice que el que trabaja con rosas, aunque sea el olor a rosa, le queda en las manos. Eso, agarre la Biblia, aunque sea un olorcito, le quede en las manos de las rosas de la palabra de Dios. Vamos a leer pues Lucas capítulo 10, versículo 38. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Escucharon? Marta, qué bien, qué hermoso, es de aplaudir. Aplaudimos a Marta. Lo recibió en su casa. ¿A quién recibió en su casa? Al Señor. ¡Qué maravilla! Es de aplaudir esa actitud de Marta. Eso es lo que ustedes y yo queremos hacer, recibir al Señor en la casa. 20 puntos para Marta. Hasta ahí tiene 20 puntos. Pero vamos a ver cómo continúa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Analicemos primero la actitud de Marta y después la actitud de María. Hay dos actitudes y hoy vamos a descubrir cuál es la actitud suya y cuál es la actitud mía ante Dios. Marta lo recibe en su casa. María entonces se sienta a sus pies para escuchar sus palabras. Vamos a ver cómo termina esta historia. ¿Qué hace Marta? ¿Qué hace María? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Estás ejerciendo el papel de Marta o el de María? Vamos a ver. Marta lo recibió en su casa. María se sentó a sus pies a escuchar la palabra de Dios. Siga. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. ¿Acaban de oír? Marta se conformó con recibir al Señor en la casa. ¿Y después? ¿Qué hizo? Lo ignoró. ¿Qué hizo? Lo despreció. Marta le hizo un desprecio a Jesús. Jesús llegó a su casa y ella no tuvo tiempo para él. Jesús llegó a su casa y ella tenía muchas cosas que hacer, ciertamente, muy ocupada. Oye, qué falta de educación. Invitar a tan gran Señor, a un ser tan importante a tu casa y que no tengas tiempo para escucharle, que no tenga tiempo para dedicarle a Él. Marta parecía haber hecho las cosas bien, pero se conformó con invitarlo a casa y después, ¿qué? Lo ignoró totalmente. ¿No será esa la actitud suya y la actitud mía? Cristianos somos, hemos invitado al Señor a nuestra casa y nos sentimos orgullosos por la invitación que le hicimos al Señor a nuestra casa, ciertamente, pero le estamos haciendo al Señor una jugada triste, amarga, una mala jugada al Señor. Después de invitarlo, nosotros nos desentendemos de Él, lo ignoramos, lo dejamos solo, no lo escuchamos. ¿Motivos hay? Sí. Marta tenía muchas cosas que hacer. Estaba preocupada en todas las labores de la casa. Exactamente lo mismo que le pasa a usted, que me pasa a mí. Somos cristianos, amamos a Jesús, creemos en Jesús, lo invitamos a la casa. Pero es que comprenda, yo tengo que levantarme temprano, hacerle la comida a los niños, al marido.
compréndame que yo tengo que levantarme temprano a irme para el trabajo porque trabajo lejos de aquí. Compréndame, yo llego en la tarde cansado, cansada, no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, porque uno llega muy agotado después de todo el día del trabajo. ¿Qué ganas va a tener uno de leer la palabra de Dios, de sentarse a los pies del Señor? Compréndame, hay muchas cosas que hacer. Es más, todavía estamos sirviéndole a las demás personas. Yo en lo que hago le estoy sirviendo a las demás personas y le estoy sirviendo a Dios. No tengo chance para perder tiempo a los pies del Señor, no tengo tiempo. Es que si fuera que yo no le dedicara tiempo a las cosas, al servicio del Señor, es más, todavía trabajo en la iglesia. Yo trabajo, soy ministro extraordinario, soy de la Legión de María, soy cursillista, soy carismático, soy del grupo juvenil, soy esto, soy aquello, soy monaguillo, soy sacristán. Es decir, trabajo mucho, mucho, mucho en la casa del Señor, mucho. Trabajo mucho para servir a los hermanos, pero no tengo tiempo para el Señor de las cosas. Estoy dedicado en las cosas del Señor, pero no tengo tiempo para el Señor de las cosas. Cambié las cosas por el Señor. María no. María sabe que más importante es el Señor que las cosas. María sabe que más importante es el Señor que el trabajo. Por allá decía una santa, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. María estaba convencida de eso. Oye, qué triste es que usted y yo no seamos capaces todavía a estas alturas, después de sentirnos cristianos y después de estar metidos en la iglesia, o después de haber escuchado la palabra de Dios, terminemos como Marta diciendo, muchas cosas tengo que hacer. Ocupado estoy. Que lea la palabra los desocupados, los que no tienen nada que hacer, los que se la pasan perdiendo el tiempo como María, ese que la pasa ahí, que queda a los pies del Señor escuchando su palabra, haciendo nada, perdiendo el tiempo. Eso es fácil, sentarse a los pies del Señor a escuchar la palabra de Dios, eso es fácil. Es más, eso es para esquivar el trabajo, eso es pereza. No, hermano, en realidad que no. Nosotros a veces estamos equivocados. A ver, ¿cómo sigue? En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? ¿Se da cuenta? Marta se preocupa. Marta dice, oye, mi hermana me dejó sola en tantos quehaceres. Qué vagabunda. Qué perezosa. Yo no me aguanto esa. Yo voy a hacerla quedar mal. La voy a hacer quedar en ridículo para que aprenda. ¿Cómo va a creer que se la pase perdiendo el tiempo en eso? Es exactamente lo que pasa cuando una persona lee la palabra de Dios. Los que le miran leer la palabra de Dios lo critican, lo murmuran y creen que esa persona está perdiendo el tiempo. Creen que él sí lo está haciendo bien, que él sí está aprovechando el tiempo. Eso es lo mejor. Entonces, en castellano, el problema de Marta es el activismo. Una fe activista. Hacer, pero no ser. La fe de Marta es amar de todo corazón y entregarse con toda su alma a las cosas del Señor, pero no al Señor de las cosas. Marta es servicial, quiere servir a todo mundo menos al Señor. Quiere servir a todo mundo sin importar el desprecio, el desplante que le hace al Señor. Lo invita a la casa, está el maestro en la casa y lo dejó con los crespos hechos. Lo dejó esperando. Usted se imagina llegar usted a la casa de una persona y que usted va con el deseo de compartir con esa persona y esa persona no le hable, esa persona se meta, se encierre en la cocina y lo deje a usted afuera.
esa persona se ponga a hacer otras cosas y a usted lo ignore, ¿cómo te sentirías? Jesús dice, eso es lo que Dios siente cuando usted y yo no leemos la palabra de Dios porque tenemos muchas cosas que hacer.